Vamos a dar inicio, son las 7:03 y queremos ser muy puntuales. En nombre de la Fundación Sinfonía, estamos muy felices esta noche de ser los anfitriones de una muy fascinante, esperamos, muy fascinante conferencia del muy reconocido otorrino, el doctor José de Jesús. Es un especialista con una gran trayectoria en República Dominicana, además es un gran melómano, un gran conocedor de la voz humana, así se titula la conferencia que vamos a escuchar esta noche. Esta conferencia está enmarcada del cuarto taller de formación de jóvenes cantantes de la Fundación Sinfonía. Este taller empezó hace 2 años y medio, en el verano del año 2018, en el Conservatorio Nacional de Música, y desde su inicio hemos tenido el privilegio de contar con la responsabilidad académica de uno de los entrenadores vocales más importantes internacionalmente, el maestro Kamal Khan, que nos acompaña esta noche. Este es el cuarto taller, hicimos un primer taller en el verano del 2018, muy fantástico, inolvidable taller. El año pasado hicimos un taller corto en enero y un taller más largo siempre en el verano. Este año debimos haber hecho el taller en junio, en el verano, por supuesto tuvimos que cancelarlo y no queríamos que se nos pasara este año tan distinto en la vida de todos sin poder tener la oportunidad del taller y la fortuna de que realmente nos están acompañando, además de todos los participantes de los años anteriores, 12 nuevos participantes a los cuales les damos la bienvenida y es para Fundación Sinfonía algo tan importante saber el talento que hay en República Dominicana y la cantidad de entusiasmo, el deseo de aprender, de continuar. Este año tenemos un aporte que quiero mencionar, que es el de la Embajada de Italia, con una maestra de italiano para todo el grupo, la profesora Eliana Consolo. Ese es un aporte de la embajada enmarcado en la Semana de la Lengua Italiana. Además, el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música nos apoyan en este taller. Además, lo quiero mencionar con mucho agradecimiento, varias fundaciones que son hermanas, la Fundación León Jiménez, la Fundación Amigos del Teatro Nacional y la Fundación Brugal. Empresas, Laboratorio Amadita, Banco BDI, Marsh Franco Acra, Energas Funeraria Blandino y Banco López de Haro. Y finalmente menciono unas personas también, amigos de este programa, Ana Cristina Bonetti, Cristóbal Pérez Siragusa, Ania Cane, Inés Aispun y Fernando Casanova, Lilian Brugal de Yarul, Marisita y Jaime Bonetti, Marta Taller, Marúa y Ernesto Bonetti, Nelsida de Jacinti, Nora Vega de Guerra, Octavio González Nivar, Sonia y Wilhelm Brauer. Y por fin tengo que mencionar con un agradecimiento muy especial esta noche a la doctora Claire Paulette Edelstein. Gracias a ella vamos a tener el privilegio de escuchar y de aprender esta noche con el doctor José de Jesús, a quien le paso la palabra en este momento. Buenas noches, Margarita. Buenas noches a todos los invitados de este taller de formación de jóvenes cantantes. Para mí es un gran honor tener la oportunidad de dirigirme a ustedes, de compartir con ustedes en un tema que me encanta tanto como es la voz humana. La voz humana es un título que copié de ese monólogo famoso de Jean Cocteau y de una película ya que hizo recientemente Pedro Almodóvar también, pero
es una de las cosas que más me gusta, me fascina la voz humana. Cuando veo a alguien, comparto con la gente, su voz es lo primero que me llama la atención. Y por eso quiero compartir con ustedes algunos de estos conocimientos de otorrinolaringología, en la parte de laringología específicamente, de trastornos o, en este caso, funcionamiento de las cuerdas vocales. No sé si Vera ya me puede pasar mis imágenes. No sé si ya están viendo mis imágenes. ¿Sí? Aquí están. Vamos a revisar. No están en orden. Ok. Aquí estamos. Vamos. Yo soy José de Jesús, soy otorrinolaringólogo. Quiero agradecer antes de comenzar a Margarita Miranda Mitroff y a la doctora Eldenstein por la oportunidad de estar conmigo, de invitarme aquí y compartir con ustedes. Vamos a comenzar con la definición de voz, que es algo básico y que es muy importante en este conversatorio que vamos a tener esta noche. La voz es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales al paso del aire entre ellas. Ese pequeño fenómeno, pasar el aire por las cuerdas, hacerlas que vibren, y ese sonido es lo que se llama voz. Y aquí vamos a tener un pequeño ejemplo muy breve de unas cuerdas vocales pasando aire a través de ellas y sonando, que es lo que vamos a hablar durante toda la noche, durante todo dure esta conversación. Vamos a comenzar hablando de este órgano maravilloso que a mí me fascina, que es la laringe. La laringe es un órgano muy importante que usamos a diario para respirar, para cantar. Y quisiera que los nuevos cantantes sepan dónde reside esta maravilla, dónde se produce esa magia, ese momento mágico de la voz. Es un órgano que se forma básicamente de cartílagos y de membranas. Y hoy, como no es una clase de medicina, a ser bastante breve, tiene 3 cartílagos importantes. La epiglotis, que vamos a ver lo importante que es, tanto en la deglución como en el paso del aire. Tiene un cartílago que se llama el cartílago tiroides o cartílago tiroideo, que es lo que forma la nuez de Adán. ¿Sí? Ese es el cartílago más prominente cuando uno se toca el cuello y uno toca esa bolita que tenemos en el cuello, que también las mujeres la tienen, pero que es más prominente en el hombre porque la angulación de esas 2 mitades del cartílago lo hacen más puntiforme. Cuando los hombres son muy delgados, entonces es muy prominente el cartílago tiroides. Y abajo tenemos el cartílago cricoides. Eso es mirándolo en una vista anterior. En una vista posterior podemos ver la epiglotis, tenemos las cuerdas vocales, tenemos los ventrículos y lo que se llama las cuerdas vocales falsas. Y a continuación de la laringe lo que sigue es la tráquea para continuar el paso del aire hacia los pulmones y el aparato respiratorio. La laringe, vamos a ver si podemos mover esto. La laringe se encuentra en la región anterior del cuello y mide aproximadamente 5 centímetros de longitud. Es más corta y cefálica, más anterior o más superior en las mujeres y es más baja en los hombres. Y como dije, para nosotros saber anatómicamente dónde está, solamente tenemos que tocarnos el cuello y ver dónde están las cuerdas vocales. Es una estructura constituida por un esqueleto cartilaginoso que tiene 3 cartílagos mayores y 3 menores. Ya los mayores lo mencioné y los cartílagos menores, el más importante, básico para la fonación, son los cartílagos aritenoides, que son los que acercan y separan las cuerdas vocales en ese movimiento tan importante para que se produzca la fonación. El tamaño de las cuerdas vocales en un hombre es de entre 17.5 a 25 milímetros, que normalmente son más gruesas y largas, y de 12 a 17.5 milímetros en la mujer, dando por consecuencia esa característica voz más grave en los hombres y más agudas en las mujeres. Y eso se dice aquí abajo, que son más, eso le da su característica de agudeza o de gravedad a las cuerdas vocales. Vamos a hablar básicamente esta noche de la función de fonación, porque esto es un curso de taller de formación de jóvenes cantantes, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decirle lo importante que es la laringe y las cuerdas vocales. Lo primero, lo más importante es la respiración. La laringe es el punto
que continúa, viene la faringe, que es una vía común de la vía aérea y la vía digestiva, y luego viene la laringe, que es un tubo cortito, como ya habíamos hablado, que permite el paso del aire. Muchas personas dicen, fulanito, cuando toma tal líquido o tal comida, se deja de respirar, hace un edema de glotis. La glotis es el área de las cuerdas vocales, ¿sí? Es una zona muy importante. Cuando los niños se llevan un cuerpo extraño a la boca, se lo tragan, se queda alojado generalmente en la laringe. La laringe es básica para nosotros. Otra cosa que hace la laringe es proteger la vía aérea. La laringe, cada vez que nosotros tragamos, durante el acto de tragar, la laringe protege la vía aérea. La laringe vuelca su epiglotis sobre la vía aérea y la cubre. Tengo aquí un pequeño video muy cortito donde vamos a ver esta función, porque es importante y la usamos a diario. Ahí está el bolo alimenticio, la epiglotis cubre la vía aérea y nos hace que podamos comer a diario sin que haya ningún trastorno ventilatorio de la respiración. Cuando las personas han padecido algún problema neuromuscular porque han tenido un accidente cerebrovascular, alguna alteración mecánica, tumoraciones, esta función que acaban de ver ahí se trastorna y esos pacientes son los que aspiran. Cuando comen, en vez de irse la comida hacia el esófago, se va a la vía aérea y nos da todo ese tipo de alteración. Hay por último una función poco conocida que cuando comencé a dar clases a los estudiantes le daba mucha risa y que es chistosa pero no menos importante. ¿Ustedes sabía alguien que para ir al baño necesitamos la laringe? Sí, así es. Si queremos pujar, hay que apretar las cuerdas vocales. O sea que es una función más que tienen las cuerdas vocales y que es muy, muy importante. Vamos a entrar de lleno ya en la parte de vocalización. El sistema vocal humano, la manera como nosotros hablamos, tiene tres componentes. El aparato respiratorio, el aparato fonatorio y el aparato resonador, y los vamos a ver a continuación. El aparato respiratorio es donde se almacena el aire que circula desde la nariz a los pulmones y viceversa, y es el que provee la fuerza que hace vibrar las cuerdas vocales. En este video que estamos viendo se pone de manifiesto algo importante, y es ese fuelle, esa fuerza que hacen las costillas y los pulmones para impulsar el aire desde abajo hacia arriba. Y luego, en otro video que vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo se produce la voz. Es importante saber que un sistema respiratorio sano es algo básico para que la voz sea de calidad. Una persona que no tenga un sistema respiratorio bueno, que padezca alguna enfermedad pulmonar respiratoria, no va a poder ser un buen cantante, por mucho talento que tenga, porque se necesita el concurso de los pulmones, de las costillas, de los hombros, de toda la parte superior del cuerpo para producir ese empuje del aire hacia adelante. Y por lo tanto, ya sabemos la parte del aparato respiratorio, que es el que manda el aire hacia arriba y comienza, por decir, el proceso fonatorio. El aparato fonatorio per se está producido por la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, y ya habíamos hablado que el sonido se produce cuando el aire viene de abajo hacia arriba y mueve las cuerdas vocales. Vamos a tener aquí un video muy interesante donde se puede observar, ahí se ve las cuerdas vocales moviéndose, cómo se alejan y se separan en un patrón muy correcto, dependiendo de la velocidad. Los cantantes saben con qué fuerza se hace esto. Fíjense cómo el aire debe ser de abajo hacia arriba. Algo que desconoce mucha gente es que la voz se produce en expiración, sacando el aire, y aquí estamos viendo. Las cuerdas vocales no solo se mueven hacia la línea media y se alejan de la línea media, tienen un movimiento antero-posterior y un movimiento rotatorio interno también, que nos ayuda a los otorrinolaringólogos cuando hacemos un estudio a determinar el estado de salud de esas cuerdas vocales. Las cuerdas vocales tienen alteraciones funcionales, como por ejemplo un cantante con una mala técnica vocal, pero hay patologías propias de las cuerdas vocales, como son los pólipos, los callos que salen por mala técnica vocal, y lamentablemente patologías más importantes como el cáncer de laringe, que es una causa de consulta relativamente frecuente, que se ve mucho en fumadores y que últimamente está en aumento en el mundo
por la presencia del virus del papiloma humano. Hay otra parte importante en esto, es el aparato resonador. Es muy importante esta parte. Si nosotros pusiéramos un micrófono exactamente encima de la cuerda vocal, de las cuerdas vocales, cuando el aire pasa, lo que escucharíamos sería un sonido muy diferente a lo que conocemos por voz, porque ese sonido no está terminado. Cuando el sonido pasa las cuerdas vocales, va hacia la parte superior del cuerpo y allí es modificado por una cantidad de estructuras que son el aparato resonador. Y ahí incluye los labios, los dientes, la lengua, el paladar duro, el paladar blando, los senos paranasales, que durante muchos años no se sabía su función. Hoy día se sabe que son parte del sistema resonador de la voz. Pero no solamente estos, la faringe, la garganta, la parte superior del cuello, los hombros, todos tienen un componente en el aparato resonador en mayor o en menor cantidad o de mayor o menor importancia. Tenemos un video muy interesante que pone de manifiesto cómo esas estructuras modifican ese sonido y le dan la característica típica de la voz que tiene cada persona. Vamos a ponerlo por un momentito aquí. Aquí está viendo el paladar blando, la base de lengua, cómo sube la lengua, cómo baja, los movimientos de los labios. Y ahora vamos a ver en un video un poquitín más rápido cómo esto cambia. Interesantísimo esta parte del aparato resonador en los nuevos cantantes y en todos los cantantes. Como estamos hablando de un taller de formación de cantantes, vamos a ver lo que es cantar. Y dice el diccionario de la Real Academia Española que es producir sonidos mediante el paso del aire a través de las cuerdas vocales, formando palabras o sin formarlas. Y como esto es un taller de gente joven, no se podía quedar atrás Wikipedia porque es lo que domina el mundo. Y dice que el canto es la emisión controlada de sonidos del aparato fonatorio humano siguiendo una pieza musical. ¿Sí? Entonces ya con eso claro, vamos a seguir en esta parte. Ningún órgano, tal vez con excepción de los órganos reproductores, tiene tanto impacto hormonal. ¿Sí? La voz en su magia, en su grandeza, cuando escuchamos a alguien hablar, podemos decir mucho de la persona. Alguien llama a la casa de Margarita, ella no está, yo levanto el teléfono y le digo, Margarita, te llamó un señor, te llamó una señora, te llamó un niño, estaba enojado, parece el señor. Era un viejo, estaba comiendo mientras hablaba. Sin nosotros verle la cara físicamente a la persona, nos da mucha información. Porque a medida que nosotros como seres humanos vamos siendo sometidos a los cambios hormonales durante toda la vida, esos mismos se reflejan en la voz y se reflejan en la voz de todos y especialmente en los de los cantantes. Sí. En cuanto a los hombres, la parte más importante a nivel hormonal es lo que se llama la muda de la voz, que vamos a discutir más adelante. Y en las mujeres tenemos varios aspectos. Tenemos menstruación, embarazos, tratamientos anticonceptivos y menopausia, que producen cambios en la calidad tanto anatómica como funcional de las cuerdas vocales, que se manifiestan en la forma en que escuchamos la voz de estas mujeres en diferentes etapas de su vida. La diferencia que tiene la voz de una cantante que está embarazada, de una cantante que está en menstruación o una cantante ya de edad avanzada que está en la época menopáusica. Es importante saber o reconocer que muchos de estos cambios son sutiles en las personas que no se dedican al canto, pero cuando se trata de cantantes, que todo el mundo está acostumbrado a oír su voz, que la conocemos, que conocemos
bien su voz, su registro, pues para el oído conocedor estos cambios son muy perceptibles y son muy importantes. Vamos a hablar un poquito sobre la voz y la menstruación. La voz se agrava, se hace grave, se hace más gruesa durante la menstruación, está más cansada y presenta mayor resistencia al esfuerzo. Quiere decir que para una mujer es más cansado, más difícil cantar cuando está menstruando que cuando no lo está. ¿Por qué? Porque por efecto de los estrógenos, esas cuerdas se congestionan, se edematizan, y cuando el aire tiene que pasar por ellas, entre ellas, ese movimiento vibratorio, que es lo que produce la voz, se va a disminuir. Sí, esa mucosa se engruesa y hace que sea más gruesa, diferente, ¿no? Este proceso puede comenzar desde algunos días antes hasta prolongarse hasta 5 o 6 días después de la menstruación. Se sabe que la cantante de ópera, cuando hacen su programación de conciertos de lo que van a cantar, tratan de que no caiga en esas épocas en que tienen la menstruación. Voz y embarazo es una parte también muy interesante porque aunque hay un componente hormonal, también tenemos un componente, vamos a decir, anatómico, físico. En el caso del embarazo se producen los mismos efectos que se producen durante la menstruación, con la diferencia de que esto es más constante, ¿no? Ya no va a ser 5 o 6 días de menstruación, van a ser 9 meses que va a estar la mujer, la cantante, con esa alteración hormonal y que va a trastornar de alguna manera, en mayor cantidad en unos casos y menor cantidad en otras, su calidad de canto. Y por eso es necesario un mayor reposo vocal. Se sabe que muchas cantantes el año en que salen embarazadas no graban ninguna canción, no graban ninguna ópera porque hay un gran cambio en la calidad de la voz. No solamente la causa de esto es el edema de las cuerdas vocales, sino también que el peso de la criatura en el ambiente trastorna de alguna manera el funcionamiento diafragmático. Ya cuando se llenan los pulmones, cuando hacen su respiración, no puede ser de la manera igual. En la cantante embarazada que tiene una respiración diafragmática completamente, pasa a ser mixta esa respiración pulmonar y diafragmática y dificulta que ella pueda poner en práctica esa educación musical que tiene, esa respiración que ella ha aprendido a través de los años. Voz y menopausia. En la menopausia también hay trastornos, pero son conducidos por una causa completamente diferente a la que lo producían durante la menstruación y los embarazos. En aquellos dos casos iniciales, el problema era un exceso de estrógenos, había muchos estrógenos, pero en este caso nos estamos enfrentando a una disminución fisiológica de la producción de los estrógenos por parte de los ovarios. Esto conlleva a que haya menos elasticidad en la laringe, que haya calcificación de los cartílagos y las estructuras son más rígidas. La voz se escucha menos fresca, ¿no? Inclusive, en el mundo de la música, incluso hay papeles que le dicen, bueno, esta cantante lo va a cantar muy bien cuando tenga tal edad. Aquel papel es excelente en una cantante joven y aquel en una cantante más madura, porque eso se demuestra en el canto en estos pacientes. Una cosa interesante también es que no solamente hay la rigidez de los cartílagos, sino que las terminaciones nerviosas ya no son tan eficaces y el tono muscular de la voz de la cantante es menos fuerte, hay menos intensidad. Los hombres, lamentablemente, tampoco nos escapamos del aspecto hormonal de la voz, de la laringe. La parte más importante en la voz del hombre, aunque la mujer también la padece, la pasa, es lo que se llama la muda de la voz. Es el cambio de la voz infantil y aguda a la voz grave y fuerte, oscura del sexo masculino del hombre adulto. Esto se produce por efecto de la testosterona, esas hormonas que tienen un efecto engrosando y alargando las cuerdas vocales. La muda de la voz puede ser tan temprano como los 11 años y puede ser hasta los 16 inclusive o más.
aunque en promedio es entre los 12 y los 15 años. Todos pasamos por ello y nos acordamos cuando estábamos dando clase en el colegio, contestando que nos escapaban esos gallos terribles. Sí, porque las cuerdas vocales se nos salían de control, se nos quería salir la voz de la garganta por ese cambio hormonal. Pero no solamente es un problema del movimiento de las cuerdas o el efecto hormonal sobre las cuerdas. Con el crecimiento, la cara crece, los senos paranasales se hacen más grandes, la nariz se hace más grande, la garganta se hace más grande. Y ustedes vieron ya cuando vimos la diapositiva del aparato resonador, ahora la resonancia de la voz de ese niño también es diferente. Es también más modificada de una manera más importante por todas esas estructuras que nosotros habíamos hablado, porque no es lo mismo la lengua de un niño pequeño de 8 años y la lengua ya de un joven de 15 o 16 años, ¿no? Lo mismo que pasa con su garganta y con su cara en general. Habíamos hablado de que las mujeres también padecen esa muda de la voz, pero el cambio en la característica, en la calidad de la voz es menos marcado. Muchas veces prácticamente puede pasar desapercibido en algunas mujeres cuando hay algún trastorno en ese tiempo. Y se sabe que la diferencia de la voz entre un niño y un hombre adulto, varón, es 1/8 más o menos, y en la mujer solamente 1/3. Hay algo que no quiero dejar de escapar, aunque es un poquito de historia, es el fenómeno que se desarrolló en Europa, en Italia específicamente, el fenómeno de los castrati. En aquellos años, las mujeres no tenían la oportunidad de cantar en las catedrales, de participar en la música, y entonces se elegían niños que tenían sus voces privilegiadas, eran niños de mucho talento, y para evitar que la voz cambiara y que pudiera haber alguien que interpretara esos personajes de voces agudas, se le quitaban los testículos, se castraban esos niños, y muchos de ellos llegaron a ser personajes de gran renombre en la historia. Los castratis hay muchos, uno de los más famosos es el famoso Farinelli, que recientemente se ha hecho una película sobre su vida. Pero gracias a Dios esta práctica, que aunque floreció en Italia, se dio de manera menos evidente en otros países de Europa, ya no se siguió haciendo y se evitó que esos niños fueran castrados con todas las consecuencias que eso traía. A continuación, ya que hemos hablado de cómo se produce la voz, de la fonación y del aspecto hormonal, vamos a hablar de algunas de las preguntas que más hacen la gente que canta cuando van al otorrino, de las cosas que más les llama la atención. Una de las cosas es, ¿cuál es la edad idónea para comenzar a cantar, para estudiar canto? Ya hablamos que hay dos aspectos. En los varones sabemos que hay en el medio la muda de la voz. Idealmente sería esperar que terminara la muda de la voz, aunque se sabe que es importante que un niño pequeño aprende a cantar, aprende a respirar, aprende a colocar la voz y ya tiene eso adelantado. Pero el resultado que aprendió, como lo escuchábamos, pues va a cambiar. En general, 10 años es una edad donde un niño tiene el entendimiento. Puede ser que tenga la capacidad pulmonar y el talento y las características para estudiar canto antes, pero con 10 años ya puede entender la clase de una clase formal de canto, ¿no? Eso es lo más importante. Pero sabiendo siempre que en los varones mucha gente espera que haya la muda de la voz antes de comenzar a estudiar canto. ¿Cuál es la edad más plena de un cantante? ¿Cuál es el mejor momento? Sabemos que hay gente que ha tenido carreras muy largas, con voces muy buenas, bastante buenas, pero en general se puede decir que entre los 18 y los 50 años, la mayoría de los cantantes tienen su mejor desempeño. No quiere decir esto que no puedan cantar bien con más de 50 años, o que haya personas que hayan tenido un deterioro importante de su voz antes de los 50 años y hayan tenido inclusive que abandonar la carrera de cantante. Hay algo importante también. Mucha gente va y me dice, doctor, yo creo que se me escapa el aire, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo me doy cuenta de que no estoy cantando bien? Y hay 3 aspectos importantes, 3 cosas que se le aconsejan al paciente. Una es
que se escuche la señal auditiva. Y aquí hay algo que me gustaría dejar bien claro. Cuando nosotros nos escuchamos nosotros mismos, lo hacemos a través de los huesos de la cabeza. No nos escuchamos por las orejas, ¿sí? A través de los huesos de la cabeza. Y por eso, cuando alguien graba nuestra voz, se nos hace tan rara. Wow, qué raro hablo yo. Sí. Por lo tanto, la manera como nos escuchamos nosotros no es necesariamente la manera como nos escuchan los demás. Por eso le digo al cantante, grábate y oye tu voz. ¿Qué te parece? Sí, no te conformes con oírte tú mismo cantar, porque no es similar a lo que escuchan los demás. La otra es la señal visual, y es importante también, le digo, ponte a cantar en un espejo o que alguien te grabe y tú ves el esfuerzo que estás haciendo. Hay gente que canta que parece que se está ahogando, sí, el cuello todo rígido, la mandíbula, en general también te ayuda. Y también ya está la parte más técnica, que es cuando yo le digo al paciente, ok, tienes duda de tu canto, ¿qué te pasa? Doctor, yo pienso que cuando doy la última nota no voy a poder dar la siguiente, ¿sí? Tengo miedo, no me atrevo a dar la próxima nota. Y sobre todo, y eso es algo que también que les digo, cuando uno no canta bien, cantaste una canción y acabas muerto, súper cansado, porque ustedes vieron en el video de la respiración cómo toda la parte superior del cuerpo interviene en la fonación, en la salida del aire a través de los pulmones, pasando por las cuerdas vocales. Sí. Vamos a seguir con algunas de las otras cosas. Otra cosa también es, ¿qué es cantar demasiado? Todo el mundo siempre dice, no, este cantante se canceló el concierto, no se presentó a cantar porque estaba cansado. En general, hay una gran expectativa en este sentido. Pero como en todo, se sabe que se necesita el ensayo, la práctica, pero el descanso. El descanso es muy importante. En general, consideramos que cantar más de 4 horas corridas no es aconsejable. Sí, inclusive eso que alguien se siente a cantar 4 horas es poco común, porque inclusive en las óperas, que son muy largas, el cantante no está cantando todo el tiempo, sino que otros personajes intervienen. Pero en general, 4 horas se considera que es mucho tiempo para cantar. Hay otros problemas importantes que llegan a la consulta del otorrinolaringólogo, sobre todo del paciente, del médico que se dedica a esto y le gusta. Tenemos 2 problemas. Los cantantes llegan, le dicen, no estoy haciendo bien, se me queja la gente, o yo no estoy satisfecho con la calidad de mi voz. Y hay 2 problemas que son muy comunes. El reflujo gastroesofágico y los problemas de técnica. Y cada uno tiene su característica. Una de las cosas principales es, en cuanto al reflujo, es la historia. El paciente comienza a decirte, una de las cosas que dice es que se levanta ronco en la mañana. Sí, se tiene una ronquera, una disfonía más marcada en la mañana y a medida que avanza el día, mejora la voz. También esa disfonía hace que haya quiebre de sonoridad, sienten boca seca, tienen mal aliento y sobre todo tosen en la noche. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el reflujo, durante la noche estamos acostados en una posición horizontal, pues favorece el reflujo. Cuando estamos de pie, el reflujo debe vencer la gravedad y por eso no es tan marcado. La otra cosa importante es que cuando ves tu paciente, le haces una laringoscopía, hay algunos hallazgos, sobre todo enrojecimiento de la mucosa de la laringe, que nos hace sospechar de que este paciente puede tener un reflujo. Y la otra cosa es que los síntomas no desaparecen al dejar de cantar, porque no es por la técnica, es simplemente que el paciente tiene un reflujo. Y es importante con los cantantes jóvenes que tengan en cuenta esto. El reflujo ha sido la desgracia de muchas voces, sí. Por eso no podemos quitarle importancia al reflujo, porque es importante cuando se presenta poderlo reconocer y manejar adecuadamente. Por el otro lado, tenemos los pacientes con una técnica inadecuada, que es bastante común en el canto popular. Mucha gente que se engancha cantante o está en el coro de la iglesia, pero no tiene un entrenamiento, no tiene una educación. Entonces, esos pacientes
acaban muertos al final del día, sobre todo. Y una cosa importante, que también una pregunta que le hago mucho, te pones ronco cantando, pero no cuando hablan, ¿sí? Porque obviamente es una forma diferente de fonación. Y estas son de las dos cosas que siempre tengo en mi consultorio. Otra cosa que me preguntan con frecuencia y es sobre el efecto de la edad y el estado físico de la voz. Siempre les digo, señores, la fonación, la voz es una función como todas las demás. El corazón no es igual cuando tiene 18 años que cuando tiene 80. Las articulaciones no son iguales y la voz tampoco es así. La voz envejece como toda la parte del cuerpo porque es algo fisiológico, nuestra voz. Claro, el cantante que se educa, el cantante que protege su voz, es una voz que se mantiene durante el tiempo, que se mantiene larga. De la misma manera que las personas que se levantan todas las mañanas y corren y hacen ejercicio, se ven mucho mejor que la gente que se levanta a las 10. Obviamente no va a ser el mismo cuerpo, no es el mismo entrenamiento. Por último, ya habíamos hablado de toda la información que nos da la voz cuando escuchamos a alguien, pero no debemos irnos sin el entendido de que todo el estado de salud del paciente se refleja en la voz. Un paciente con trastornos hormonales de diferentes tipos, de trastornos psíquicos, de trastornos musculares, va a tener un efecto sobre la voz de la persona. Eso se puede decir que la voz pues refleja el estado físico y de salud de la persona que canta o que habla. Otra cosa que dice mucha gente y que es importante, y en este taller de seguro ustedes lo van a hablar, es la tipificación de la voz. Tenores, barítonos, bajos, soprano, mezzosoprano y contralto. ¿Es posible, viéndole las cuerdas vocales a alguien con mi laringoscopio, saber qué tipo es? Ustedes que son expertos en esto saben primero que las voces puras a veces son difíciles y que mucha gente que que se encuentra clasificado de una manera puede hacer un poquito de pinino y puede acercarse a otro tipo de voz. Pero en general no es posible solo viendo las cuerdas vocales determinar esto. Sí, yo sé que si veo unas cuerdas vocales que son largas, que son gruesas, yo pienso que es una voz. Esa persona debe tener una voz más grave que el que tenga unas cuerdas vocales más delgadas. Solamente porque todo lo otro, rango, tesitura, timbre, registro vocal, tienen que ser valorados auditivamente, no visualmente. Luego vienen dos preguntas que me hacen mucho. Yo no soy un experto en canto, probablemente, o de seguro, vamos a encontrar gente aquí en este taller de formación que nos va a decir estas dos preguntas de una manera más importante, pero en mi entendimiento lo voy a decir. Lo primero es que si el vibrato es un fenómeno natural. Pues sí, el vibrato es un fenómeno natural y que se produce por fluctuaciones simultáneas de tono o volumen. Está relacionado con el temblor vocal que ocurre cuando los músculos actúan de manera opuesta, trabajando con un mínimo nivel de esfuerzo. La velocidad va a tener gran influencia, el tamaño de la laringe y la edad del cantante, por lo que hablamos de la frescura, de la flexibilidad. Y mucha gente dice que si un vibrato se aprende, que si tú lo haces conscientemente, pues no suena de una manera tan natural como el vibrato intrínseco o natural. El segundo es también un poquito una pregunta común y es la diferencia entre el registro de voz de pecho y de cabeza. Y es importante saber que esta palabra de pecho y de cabeza tienen sus bemoles porque realmente la voz se produce en la laringe por vibración de las cuerdas vocales. Pero en general se dice que la voz de pecho es el registro central de la voz masculina y el registro grave en las femeninas. Se produce en el tracto vocal al vibrar parte del músculo vocalis, del ligamento vocal y la mucosa de las cuerdas. Este efecto es típico de la voz de pecho, es la resonancia pectoral que se asocia con el sonido masculino. La voz de pecho es la que usan los tenores. La voz de pecho no es realmente de pecho, como ya dije al principio,
Ese término aparece más o menos en el siglo XIII y refleja la sensación de que la vibración que experimentamos en la caja torácica al producir las notas graves. La voz de cabeza, por su parte, es un cierre de un pliegue fino de cuerdas vocales. Ya hemos hablado de la agudeza. Aunque cualquier aparato fonador puede producirla, es característico de los niños y las mujeres con voz aguda, como son las sopranos. Aquí he dado bastante de las cosas que más me preguntan. Si alguien quisiera saber alguna otra cosa más, estoy a su disposición para contestar. Finalmente, lo quiero dejar un minuto con mi cantante favorita, con mi debilidad, con la gran Montserrat Caballé, durante un minuto, antes de terminar mi presentación. No se está escuchando, creo que tiene que manejar el audio, la salida del audio. Ya. Computadora. ¿Cómo lo hago? Tiene que ir al micrófono, hay una flechita. ¿Dónde, perdón? El micrófono. Micrófono, aquí. En el mismo Zoom. Le da Audio Settings. Audio. Le da la flechita, ¿la vio? Ajá, sí. ¿Y el otro es? Intente con Same as System. Same as. ¿Usted lo tiene en inglés? No sé. Sí, sí. Okay. Vamos a ver ahora. Vaya a ver si ahora sí. Ahí se oye. Mm. No. Se oye, pero muy bajito. Muy bajito. Vamos a subirlo. Tiene que darle Share Audio también. Bueno, muchas gracias por su atención. No sé si se escuchó bien lo de Caballé, pero bueno, lo pueden escuchar en cualquier momento, una de mis áreas favoritas. Y muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Gracias por dejarme hablar de lo que me gusta, de algo que amo, como es la voz humana. Buenas noches. Tiene algunas preguntas en la sección de Q&A. Q&A, vamos a ver. Ok, aquí una de las preguntas es que dice, muy buenas noches, doctor. La muda de la voz en el hombre se produce siempre entre los 12 y 15 años de edad, o puede haber algunas excepciones. Efectivamente, hemos tenido aquí pocos casos, pero han venido de trastorno de la muda de la voz. Sí, tuvimos un paciente ya de 20 y tantos años que no hizo un paso adecuado de la muda de la voz y se quedó con una voz prácticamente infantil, era un hombre muy tímido. Y con ayuda de la terapista de voz, la licenciada Paula Ferder, pudimos ayudarlo mucho. Pero sí puede pasar antes o después y puede trastornarse y no pasar completamente, no mudar la voz. Aquí hay otra preguntita que dice que hablar sobre los efectos de los tratamientos anticonceptivos. Eso no lo mencioné, pero de manera directa, pero sí es cierto. Los trastornos, los anticonceptivos, generalmente tienen grandes cantidades de estrógenos para evitar la ovulación y eso conlleva a que las cantantes, bueno, las mujeres en general, tengan alteraciones de su voz por eso y puedan ser deleterios para la calidad de voz de una cantante. Muchas veces necesitan utilizar otro tipo de anticonceptivos que no sean hormonales. Cuando habló sobre la diferencia de las escalas en adultos y niños, decir de las mujeres mencionó tercera. Es la diferencia de una tercera escala, así es. ¿Hay alguna relación entre el tamaño y grosor de la cuerda con el volumen de la voz? Eso es interesante, porque volumen es intensidad, ¿sí? Más que nada es entre lo grave y lo agudo de la voz, ¿sí?
Doctor, llevo tiempo en el país, poco tiempo en el país. Me gustaría saber, en caso de que necesitemos su servicio, ¿cómo hacemos? Los cantantes debemos tener siempre un otorrino que sepa tratar cantante. Gracias por su conferencia. Muchísimas gracias. Quedó a su orden. Yo tengo mi consultorio en MedicalNet y a través de la Margarita Miranda o de la doctora Aldestein pueden contactarme, ¿no? La voz mixta se puede obtener siendo mezzosoprano. Como le comenté, con eso de la voz, son las voces pura mezzosoprano, pura soprano, son difíciles y algunas pueden hacerlo. Y si alguna mezzosoprano pudiera ser mixta, ¿cómo no? Me gustaría saber si un pólipo en el seno etmoidal y un tabique desviado puede influir en la calidad del sonido de la voz y si tu tratamiento es exclusivamente quirúrgico. Es interesante esa pregunta. Un pólipo en el seno etmoidal no tiene por qué alterar la calidad de la voz, pero sí una desviación del tabique nasal, si es importante, cuando el paciente comienza a respirar mejor, va a cantar mejor. Y saber qué tanto va a alterar la calidad final de la voz, habría que verlo. Cada caso es diferente. ¿Pudiera haber datos de reflujo cuando no tenemos acidez? Me encanta la pregunta porque pasa muchísimo. Mucha gente que tiene reflujo nunca siente acidez. Lo único que siente es el efecto del ácido sobre las cuerdas vocales. ¿Cuál es el efecto del agua fría y la leche en la voz? Bueno, algo interesante. En general, los cantantes evitan tomar los líquidos en extremos de temperatura, ni muy frío ni muy caliente, ¿no? Porque algunas veces los pacientes pueden alterar la voz. Y la otra cosa que dijo, en cuanto a la leche, algunos pacientes tienen o alergia a la leche o intolerancia a los lácteos y eso hace que produzcan muchas secreciones flemosas. ¿Sí? ¿Algún consejo para la higiene de la voz? Uno de los principales consejos es, una de las primeras cosas que le digo a los pacientes, nunca hablen por encima del ruido ambiental. Están en un restaurante, están en la calle y quieren hablar por encima del ruido ambiental y comienzan a levantar la voz. La otra cosa es la voz telefónica. Siempre le digo a mis pacientes que hablar por teléfono es una sobrecarga de trabajo a la voz. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de frente con alguien tenemos el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal que nos dice mucha información. Pero el lenguaje telefónico todo es voz. Todo lo que quieres transmitir lo haces a través de la voz. ¿Cómo puedo saber si tengo algún en las cuerdas vocales? Bueno, para determinar si hay alguna lesión de algún tipo en cuerdas vocales, aparte de una buena historia clínica, bueno, hacer una laringoscopía y revisar las cuerdas directamente y poder valorarla. Podría hablarnos del falsete, si hay diferencia entre el hombre y en la voz de la mujer, ¿cuáles son los músculos que intervienen? Bueno, ya eso del falsete con los músculos es un poquito más largo, tal vez podría contestarte de manera personal, pero ponerme a decir ahora los músculos tal vez sería un poquito difícil. Doctor, váyase al chat, que hay unas preguntas en el chat. Estoy viendo aquí en el chat. Que dice, en el chat el maestro Kamal dice que a Pavarotti le gustaba masticar el hielo. Ah, ya. ¿Comer de noche daña la voz o se puede cambiar por vegetales? Ok. Bueno, comer de noche lo que favorece es el reflujo. Sobre todo si comes tarde de la noche y te acuestas de una vez, vas a tener mayor posibilidad de tener reflujo. Sí, en esa parte. Vamos a ver. ¿Dónde tengo más preguntas? ¿Puede hablar de la recuperación o tratamiento estándar para los nódulos? Varias cosas con los nódulos. Siempre he dicho, los nódulos hablan de una mala técnica vocal. Los nódulos nunca se deben operar. Mucha gente opera nódulos. Yo nunca opero los nódulos. Los nódulos tienen que ir a terapia de voz, porque si tú quitas un nódulo y no corriges la causa que lo produjo, van a volver. Yo diría que eso no es la mejor opción. Sí, terapia de voz y una buena educación vocal son la mejor regla para evitar los nódulos. Dice la doctora Claire,
Edelstein. ¿Podríamos afirmar que la edad útil de un cantante es paralelo al rango de la edad reproductiva? ¿Se ha estudiado el patrón hormonal particular a un tipo de voz? ¿Existe un patrón? Bueno, sí, en general sí. Si uno se fija en la edad más útil, más brillante de un cantante, de los 18 a los 50 años, tendríamos que reconocer, ¿sí?, que se asemeja a la edad fértil, a la edad donde las hormonas en el ser humano se encuentran en su mayor momento. Sí podríamos decir eso. ¿Hay algún síntoma que puede indicar que existe una afección de la voz? Eso es una pregunta importante, porque a veces llega una persona a mi consultorio que yo no conozco y yo le digo, usted viene por la voz, porque noto algo en la calidad de la voz. Puede ser que yo sienta que se le escape el aire, que hace una ronquera, que se fatiga hablando. El oído entrenado comienza a darse cuenta de esas cosas, que a veces el paciente no sabe. ¿Sí? Entonces, el síntoma por el que más vienen los pacientes son, primero, porque cambia la calidad de la voz, ya no se oye tan clara, tan limpia, ¿sí? Y la otra es los que se cansan hablando. Viene, doctor, mire, yo no me pongo ronco, pero me canso hablando terrible. Es sano sentir la sensación de fricción al terminar de cantar. No es dolor, sino secación, sensación de que hubo actividad. Evidentemente, la fonación es un fenómeno también muscular, ¿sí? Cuando nos esforzamos mucho en el gimnasio, como dice la gente, le di muy duro a los hierros, acabas cansado. Probablemente, si cantaste en demasía, si entrenaste mucho, si cantaste mucho, es probable que haya alguna sensación de fricción, como dices, que pudiera ser incluso normal si no pasa de ahí. ¿Una mala postura podría afectar la calidad de la voz? Así es, así es. Es importantísimo la postura. Cuando vieron en el video, la espalda, la posición de los hombros, hace que haya un adecuado manejo del aire, ¿sí? Que haya un manejo diafragmático, una respiración ideal, idónea, ¿no? Óptima. Entonces la postura es muy importante. Y si produzco mucha flema, ¿eso significa que soy intolerante a la lactosa? Excelente pregunta, me gusta mucho porque me la hacen a diario. No necesariamente. Hay una cosa que se llama intolerancia y están las alergias, ¿sí? Que no son la misma. En general, yo siempre le digo a los pacientes, cuando tienen mucha flema, comienza a quitar algunos alimentos. Comenzamos generalmente con la leche, con la harina, con el pan, y podemos ir detectando qué es lo que está pasando. Y muchas veces, al detectar el alimento que produce las secreciones, podemos hacerlo. Pero no siempre es un alimento. Hay pacientes que tienen una sinusitis crónica o una rinitis alérgica que viven en un entorno que les es hostil a su alergia y producen muchas secreciones. No siempre son alimentos. Doctor, y un caso, por ejemplo, como el de Florence Foster Jenkins. Usted sabe, vio la película, la soprano que cantaba fatal, pero que ella misma dicen que se oía bien. Esto es importante porque a veces, como le expliqué, uno no se escucha como los demás no se escuchan. Y es probable que ella se escuchara muy bien, ¿sí? Hay también la posibilidad de que ella tuviera algún trastorno auditivo, ¿sí? Como los hay, con alguna frecuencia en su espectro auditivo que hubiera fallado y que ella no se oyera tan mal. Es dramática la cantidad de alteraciones auditivas, no en todo el rango auditivo, sino en algunos que me llegan a la consulta que dan hasta risa, ¿sí? Y esa sería una explicación para esta señora. Bueno, hay dos últimas preguntas en el Q&A. Si hay una mala colocación en la voz hablada, voz moral. Se puede ver afectada. Y exactamente, yo pienso que sí. Generalmente es lo contrario. Hay gente que canta bien o canta relativamente bien y tiene una voz hablada terrible. Pasa mucho y me ha pasado con alguna gente, he ido a alguna fiesta, hay un cantante que canta muy bien y cuando lo voy a saludar, hola doctor, muchas gracias. Como si por cantar echaran a perder la voz hablada.
Pero en general, si hablas bien, en general, puede ser que se pueda decir que cantas bien. La rinitis afecta la fonación. Todo lo que altere la entrada de aire a la vía aérea, todo lo que no deje que el aire pase a los pulmones va a alterar la fonación. Así es que una rinitis va a alterar la fonación. Tanto porque te va a producir una voz nasal, la resonancia se va a alterar, como la entrada de aire va a estar disminuida. ¿Cómo sería el cuadro de recuperación de una persona que sufrió reflujo de la voz? ¿Puede volver a tener su mismo brillo y color? ¿O este cambia para toda la vida? Es una pregunta interesante porque va a depender de qué severo fue ese reflujo y de si se removieron las causas que lo produjeron. Sí. En mi experiencia, que es limitada, pequeña, yo pienso que los pacientes que hemos tenido con reflujo importante y que eran profesionales de la voz, no necesariamente cantantes, lograron tener una recuperación bastante buena de su voz. ¿Cómo identificar si el sonido se escucha bien mientras canta? Wow. Eso es parte de lo que habíamos hablado. No es recomendable que uno valore su propia voz oyéndose a uno mismo. Bueno, pues yo creo, doctor, que son las 8 de la noche. Hemos aprendido excesivamente esta noche. Yo sé que podríamos seguir haciendo una hora más de preguntas. Vamos a poner el video. Podríamos hacer una hora más de preguntas. Realmente una conferencia extraordinaria, doctor. Muchísimas gracias. De verdad, gracias. Fue extraordinaria, maravillosa. Hemos aprendido una cantidad. Debo de decir, a Sailí, que fue la que preguntó, el doctor nos ha atendido ya a distinguidos músicos visitantes. Solamente en este mismo año 2020, el doctor atendió nada más y nada menos que al maestro Valery Gergiev, quien llegó muy afectado a República Dominicana con un dolor de oídos imposible realmente, y esa noche dirigió y estaba muy feliz después en la cena porque el doctor José de Jesús lo trató y lo arregló. Y después yo llamé una semana más tarde a su asistente y le dije, pero cuéntame, ¿y el maestro cómo está? Y dijo, no, el maestro se curó completamente gracias al doctor José de Jesús. Gracias, gracias. Honor para mí haberlo atendido. Bueno, entonces creo que hay unas últimas que ya espero que no sean preguntas, son las gracias. Excelente, doctor, realmente muchísimas gracias por ser parte de nosotros, de este taller de formación de jóvenes cantantes. Muchas gracias a la doctora Claire Edelstein, que fue la madrina de esta conferencia. Nunca una mejor madrina. Les invitamos a todos los que estuvieron esta noche conectados a un coloquio el jueves a las 7 de la noche por el Zoom, donde vamos a tener al maestro Kamal Khan, a César Bonenburger, quien es el asesor académico del taller, y a Eduardo Villanueva. Nuestro Eduardo Villanueva van a tener un interesante coloquio para poder registrarse. Los que no lo han hecho, por favor visiten nuestra nueva página del taller, que es www.jovenescantantes.do. Así que nos vamos a ver, si Dios quiere, el próximo jueves a las 7 de la noche. Doctor, todos nuestros respetos. Gracias. 1.000.000 de gracias y un aplauso. Un placer para mí. Enorme. Gracias, muy amable. Muchas gracias.